que es que la derivada de la sigmoidal es la sigmoidal menos 1 la sigmoidal. Y eso se expresa acá como que esta derivada de la sigmoidal es la sigmoidal multiplicado por 1 menos la sigmoidal, que es lo que destaqué ahí en pantalla. Esa derivada local yo la voy a multiplicar por lo que se viene propagando desde la derecha, que es el gradiente de z. Y con eso yo guardo mi gradiente local aquí en el atributo x. Ahora finalmente nos queda la última caja, que es esta caja de la derecha, que es la loss function, la MSE. Esta MSE va a tener esa ecuación de 1/2 por la salida, que es el S, menos el target elevado al cuadrado. Entonces de la misma forma definimos acá otra clase que va a tener dos entradas. Por un lado la salida del perceptrón, acá va a tener el target o la etiqueta, y acá va a tener el error, el cálculo del error. Definimos un método forward que va a recibir las dos entradas, las va a almacenar y va a calcular la salida de error según la ecuación que vimos más arriba, que es un medio de la diferencia entre la salida de la red menos el target o la etiqueta elevado al cuadrado. Con eso generamos una instancia de la clase var y eso lo mandamos a la salida. Por otro lado, para el proceso de backward, si nosotros derivamos esta función de acá, esta que aparece aquí, esta MSE-LOS, lo que vamos a obtener es que si derivamos para x, la expresión del gradiente local va a ser x menos el valor de y, y si derivamos para y, vamos a tener menos 1 por x menos el valor de y. Eso sale directo de la derivada de arriba. Y cada una de estas expresiones va a ir multiplicada por lo que se viene propagando desde la derecha. Ahora, una vez que tenemos estos bloques o tenemos los nodos que componen el grafo de cómputo, lo que vamos a hacer es instanciarlos en algún valor. Por ejemplo, primero vamos a definir un valor inicial para los pesos. Entonces vamos a definir esta regla W, que va a estar instanciado con el vector 2, menos 3, menos 3, por darle algún valor. Eso podría variarse cualquiera. Además, vamos a definir un valor de entrada que va a ser igual a menos 1, menos 2, 1, que es un valor arbitrario que yo elegí, y yo quiero que ese valor arbitrario que yo elegí, que es el menos 1, 2, menos 2, 1, se mapee a un target que va a ser el valor igual 0,5. Es decir, yo quiero que cada vez que entre este valor a mi perceptrón, este me responda con un valor 0,5. Es un aprendizaje de algo muy tonto, pero sirve para graficar el ejemplo. Y para hacer ese aprendizaje lo que va a tener que hacer es modificar los valores de esos pesos de ahí. Entonces, una vez que yo tengo estas instancias definidas, de los pesos, de la entrada y del target, yo lo que hago es definir una instancia para cada uno de los nodos del grafo. Creo un nodo para el producto punto, un nodo para la sigmoidal y un nodo para la función de pérdida. Esas son las clases que definí más arriba. Entonces, en base a esas definiciones, se genera una función que es la función de forward, que de alguna forma va a concatenar de forma secuencial cada una de estas etapas, eh, llamando a los métodos forward de cada una de estas clases. Entonces, cuando yo llamo a esta función forward, lo primero que hago es tomar este dot product, llamo a su método forward y le paso como argumento el vector de pesos que yo inicialicé aquí arriba, y después le entrego el vector de entrada que es el x, que es este de acá. Y en base a eso, calculo el producto punto entre esas dos cosas y obtengo este resultado. Ese resultado del producto punto lo voy a meter al nodo de función sigmoidal para llamar al método forward de esa clase sigmoidal. Y a la salida obtengo la salida de la función sigmoidal, que es ese pout. Igualmente de ese pout, que es la salida de la sigmoidal, yo la voy a meter a la función de error o la función de pérdida llamando al método forward, pasándole este pout que viene de aquí, y le paso además el target para que haga la comparación entre la salida real de la red y la salida deseada.
y con eso yo obtengo este L, que es la función de pérdida o la función de error. Y finalmente retorno esa función de error y obtengo la salida de la red para ver un poco la evolución de esos valores. Por otro lado, hago el paso inverso, que es la propagación hacia atrás. Como vimos en clase, el valor del gradiente más hacia la derecha se inicializa en 1. Nosotros, es el gradiente del error en el error. Entonces, el gradiente del más a la derecha, nosotros lo ponemos en duro en 1. Tiene valor 1. Luego de eso, hacemos el proceso inverso. La caja o el nodo que está más a la derecha es la función de pérdida. Entonces, partimos por el loss y llamamos al método backward. Y eso va a hacer que se propague el gradiente hacia atrás. Después llamamos a la sigmoidal, llamamos al método backward, se propaga hacia atrás. Hasta llegar al primer bloque, que es el del producto punto, donde llamamos al método backward y se propaga el gradiente hacia atrás. Entonces, en base a estas dos funciones, nosotros podemos construir un loop de entrenamiento que tiene las siguientes etapas. Nosotros primero lo que vamos a hacer, vamos a definir aquí una tasa de aprendizaje, que esa tasa de aprendizaje va a ser el eta que veíamos en la expresión eta de E en DW. ¿Ya? Este eta es el learning rate que aparece ahí. Es que tanto yo pondero la derivada en el proceso de aprendizaje. Entonces lo primero que yo hago acá es llamar al método forward que aparece acá y obtengo el paso adelante de los datos por primera vez, con lo que obtengo un valor del error y obtengo la salida de la red para poder imprimir acá el valor que va tomando. Luego de eso entro un loop y este loop lo que va a hacer es estar evaluando si el error del aprendizaje es mayor a 1 por 10 a la menos 4. Cuando ese valor caiga de 1 por 10 a la menos 4 significa que el error es muy chiquitito y ya termino el ciclo de aprendizaje. Es simplemente un criterio de parada. Entonces dentro de este loop lo que hago es hacer el paso hacia atrás, llamando a la función backward. Luego aquí hago el paso de actualización de pesos, en el cual yo voy a multiplicar el gradiente de los pesos por este learning rate, que era el eta que yo les mencionaba acá, que multiplica ante E en de omega. Y con eso obtengo, y eso se lo resto, dado este signo menos, eso se lo resto al valor actual de los pesos, que es este valor de acá, el W value. ¿Ya? Y con eso hago directamente la actualización. Una vez que completo ese ciclo de pasar para adelante y para atrás los datos y actualizar los pesos, son los 3 pasos que vimos, yo vuelvo a llamar al forward. Hago el paso para adelante. Y esto va imprimiendo un poco los valores de error que va tomando. Y acá hay un slip simplemente para que esto se haga un poco más lento y ver cómo evolucionan los números. Y lo que estamos logrando ahora es que en este ciclo vamos a estar llamando recursivamente el backward, el forward, el backward, el forward, el backward, el forward, hasta que el error sea suficientemente bajo para que el loop se salga. Entonces yo esto ya lo tengo ejecutado, lo ejecuté recién. Y acá vemos que el primer valor de la red de salida que nosotros queremos que sea 0,5 partió en 0,73, es decir, la red está prediciendo algo muy distinto a lo que nosotros queremos. Entonces, en la medida que vamos iterando, aquí esto que aparece como loss, o la función de pérdida, empieza a bajar. Este es lo que representa el error. Empieza a bajar, 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 hasta que se hace más bajo del 1 por 10 a la menos 4 que vimos como criterio de parada. Y una vez que se sale del loop, nosotros si imprimimos el valor de salida de la red evaluada en el vector de entrada, vamos a ver que tenemos un valor luego del aprendizaje igual a 0,5060, lo cual es muy parecido al valor del target, que es 0,5. Y ahí, de esa forma, tenemos implementado el ciclo completo, el proceso completo de backpropagation, pero utilizando solo funciones de NumPy y nada más. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Igual esto está explicado con texto, aquí paso a paso, lo mismo que les he dicho recién. Yo sé que están cansados y que nos hemos pasado del tiempo, pero esto está explicado acá, así que si les queda alguna duda, ustedes pueden releer ahí, y si no, por supuesto, mandarme mensajes y preguntarme qué hace cada cosa. Pero ahora, ¿surge alguna duda con respecto a esto? No.
Nada, ya, o muchas. Ya, espero que no muchas, espero que esté más o menos claro. Lo importante es identificar estas tres etapas: forward, backward, actualización de peso. Entonces, eh, este proceso para programar el entrenamiento de una red, sobre todo si nosotros tenemos, no sé, 60 millones de parámetros, es súper complejo. Entonces, acá, para que ustedes hagan un poco el contraste del beneficio que nos entrega PyTorch, que es el framework que vamos a usar para entrenar modelos, yo les dejo un código que hace lo mismo que lo de arriba, que nosotros implementamos con grafos de cómputo, pero esto con el nivel de abstracción que nos entrega PyTorch para entrenar un perceptrón. Entonces aquí, primero llamamos a estas, cargamos los módulos de Torch, luego definimos los mismos valores para esos pesos, para el vector de entrada y para el vector de target. Eh, y con eso definimos una clase del tipo perceptrón, que hereda de un objeto llamado module de Torch, en el cual nosotros, acá en el init, nosotros lo que hacemos es instanciar en el fondo cuáles son las capas de nuestro modelo. Este modelo, como es básico, nosotros lo que vamos a estar instanciando es una capa lineal o una capa fully connected de dos entradas y una salida. Eso significa S2 y S1. Y esta capa de acá, luego de eso, lo que vamos a hacer es asignarle los pesos que definimos acá arriba. Y eso es lo que hace esta parte de acá. Simplemente copiar esos pesos. Después de eso creamos un objeto del tipo sigmoide, que eso viene en Torch. En esto van a ahondar en las siguientes clases, por eso tampoco me detengo tanto, sino que es un ejemplo para que vean lo fácil que es hacerlo en Torch. Y lo único que tienen que hacer en Torch acá es implementar el método forward, porque el método backward ya lo hace por abajo. Lo hace por abajo Torch. Entonces en el forward lo único que ustedes hacen es definir en que la entrada, que es X, que es el vector de dos dimensiones, pase por el objeto layer, que es esta capa lineal que definimos acá arriba. Luego de eso, el resultado de este objeto layer que pase por una sigmoidal, y simplemente la salida de eso la retornamos. Ese es el resultado del paso hacia adelante. Además en Torch, bueno, aquí instanciamos nuestro modelo, que es el que acabamos de definir, y además en Torch tenemos que definir la función de pérdida, que al igual que el caso anterior la definimos como una MS-LOS, ahí ya viene prearmada, y definimos un optimizador, que en este caso un optimizador basado en descenso al gradiente, que es el SGD. Luego de eso creamos el mismo loop de entrenamiento donde nosotros hacemos el paso hacia adelante, el forward step, luego calculamos el error, entramos en el loop y nos quedamos acá haciendo el paso hacia atrás. Ese método backward, noten que ya está implementado en Torch. Hacemos la actualización de peso, acá no necesitamos actualizar nada, simplemente llamamos en el optimizador al método step, y acá volvemos a hacer el paso hacia adelante de los datos con el forward. Y nos quedamos en este loop de backward, actualización de peso, forward. Backward, actualización de peso, forward, que son los tres pasos. Pero si se fijan, todo lo que hicimos en las capas anteriores para implementar el grafo de cómputo, en Torch, simplemente lo pueden implementar con esas pocas líneas. ¿Ya? Incluso si ustedes hacen redes más complejas, no van a hacer muchas líneas más que esta. Entonces, la gracia de Torch es que facilita bastante la implementación del backpropagation. Eso ya está hecho por abajo. Torch por abajo arma los grafos de cómputo y ustedes simplemente se preocupan de crear la estructura de su red y crear acá el loop de entrenamiento, que es esa parte de ahí. Entonces esto yo lo corrí para que ustedes puedan ver que da resultados similares. Esto parte con un valor inicial de 0,73 algo para el output, es el que nosotros queremos lograr que sea 0,5. Los valores de la pérdida o del error van disminuyendo conforme esto entrena, y finalmente obtenemos un valor parecido o similar al que obtuvimos en el caso de nuestra propia implementación, que es también muy cercano al valor del target, que es 0,5. ¿Ya? Nosotros nos da un 0,49. Entonces, en base a esto,
a estos experimentos, aquí se plantea la actividad 1, y esta actividad 1 es bien sencilla. Lo único que se le está pidiendo acá en esta actividad es repetir el experimento hecho en el experimento 1, es decir, el experimento que hicimos con los grafos de cómputo, no con Torch, sino usar Torch, para programar un nuevo nodo de perceptrón, ¿ya? Que es un nodo que va a sumar en una sola clase el producto punto con la función sigmoidal tal como se muestra aquí, y la función de pérdida que es la misma que ya definimos más arriba, tal como se ve en la figura. En el fondo lo que tienen que hacer es tomar esta clase del producto punto, tomar la clase de la sigmoide y con ellas dos mezclarlas para hacer una sola clase. Y el resto es repetir todo el código que viene más arriba y volver a entrenar para que les dé el 0,5. Y aquí en esta parte ustedes insertan su código. ¿Queda más o menos claro lo que tienen que hacer? En el fondo ustedes siguen aquí en el experimento 1 y tienen que mezclar, a partir de esta dot product y a partir de esta sigmoid, tienen que hacer una sola clase que se llame perceptron, que haga exactamente las mismas operaciones. En el fondo la van a resumir en un solo nodo. Ya, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Claro. Súper. Ya, esta parte de acá es más cortita. Entonces, aquí en la sección de función de activación hay un primer experimento en el cual jugamos un poco con la función de activación que trae Torch. Aquí ya vamos a usar Torch para empezar a aprender paso a paso algunas funcionalidades que nos provee. Entonces aquí lo primero que, para poder empezar a usar las funciones de Torch, lo primero que tenemos que hacer es hacer un import de Torch. Luego de eso, como aquí estamos jugando con las funciones de activación, lo primero que vamos a hacer es instanciar una red de tipo relu a través de torch.nn.relu y eso nos genera un objeto que vamos a almacenar aquí en Activation Function. Si nosotros imprimimos ese objeto con un print, nos entrega el nombre de la clase que es relu. En el fondo ahí tenemos instanciada en este objeto una función de activación relu. Si nosotros jugamos un poquito con esto, nosotros como una función de activación podríamos jugar a meterle algún valor para ver lo que nos da la salida. Y es lo que se hace en esta sección de acá. Si ustedes recuerdan, la relu es una cosa como esto, que aquí en 0 vale 0 y después sube como línea recta. Entonces nosotros acá, si nosotros creamos un tensor de torch con un valor único que es igual a 2, eso nos genera este tensor de acá, y nosotros tomamos este tensor y lo ponemos como argumento a la función de activación, ¿qué valor nos debería dar a la salida, dado que estamos usando una relu? 2. 2, exactamente. Aquí vamos a tener un valor positivo que es 2. El siguiente experimento es, creamos un tensor 0, entonces le damos como argumento a la función de activación un valor 0, y aquí deberíamos obtener un valor de 0. 0. Yeah. Finalmente acá ponemos un menos 9, lo metemos a la función de activación, y aquí nos debería un valor de 0. 0. Excelente. Ya, eso es simplemente para probar cómo funciona. Entonces aquí esto ya fue ejecutado, en el primero nos da un 2, después un 0, después un 0. Ahora, si nosotros queremos graficar esta cosa, nosotros simplemente podríamos iterar sobre distintos valores del eje X y empezar a evaluar esta función de activación para ir graficando punto a punto. Y es precisamente lo que se hace acá. Acá lo que se hace es iterar en un range de NumPy entre valor menos 10 y 10, con un paso de 0 a 1. Y lo que vamos a ir haciendo es guardar en este vector de almacenamiento, con esta lista, los valores de X. Luego cada uno de los valores de X los vamos a convertir en un tensor para ser evaluado en la función de activación. Y el resultado de la función de activación lo vamos a almacenar en esta lista fx de acá. Entonces, una vez que tenemos esta lista de los valores de x, los valores de fx, podemos plotearlos, uno con respecto al otro. El x con respecto al fx. Entonces, a través de la llamada show de acá, nos muestra la función de activación evaluada que es la regla.
Alguien tiene su micrófono abierto por ahí, no sé si lo pueden silenciar. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver los parámetros de, no sé, las funciones? Por ejemplo, el gráfico que tiene ahí, usted tiene el parámetro X y FX. En el Jupyter Notebook, con el tab, uno puede ver los parámetros que puede alojar ahí. Probé acá en el Colab y no es lo mismo. Ah, como una autocompletación, dices tú. Claro, una lista de parámetros, claro. Ya, aquí en el Colab, claro, creo que no tiene autocompletación esto. No tiene esa opción que le muestra como ejemplo. No, claro, no, creo que no tiene eso. O hay que activarlo, no sé. Mira, déjame Ah, averiguar. Hay un código de activación, si no me equivoco, igual que para el Jupyter. ya, ok, Ya, eso, lo voy a dar una vuelta entonces. claro, por último, mira, si La te otra sigue combinación quedando, de si te sigue quedando la duda, mándame un mensaje, yo lo averiguo y le mando un mensaje a todos diciéndole cómo activar eso. Yo lo puedo averiguar para que todos sepan, si es que, para que no se compliquen mucho con esas cosas. Pero aquí lo importante es que sepan que estas cosas, el X y el FX son listas, ¿ya? No son nada muy del otro mundo. Y esas listas las vamos a ocupar para almacenar los valores consecutivos tanto del eje X como del eje Y. Y eso es lo que ploteamos finalmente acá usando esta matplotlib de acá. Ahora más abajo también sería interesante evaluar los gradientes de esta función, pues la derivada, ver cuál es la derivada de la ReLU, por ejemplo. Entonces, una forma de aprovecharnos de este backward, de esta función de retropropagación para mirar, para construir los gradientes de cada una de las funciones de activación, es simplemente que a través del hecho de que cuando nosotros creamos un tensor, nosotros en PyTorch podemos meterlo dentro de un objeto que se llama variable, y este objeto que se llama variable simplemente es como un cascarón que nos permite, además de guardar el valor del tensor, tener un atributo adicional que nos guarde el gradiente, tal como lo hicimos con nuestro var del grafo de cómputo. Entonces nosotros creamos este variable, le pasamos el tensor que hemos creado con valor 2 y le ponemos este parámetro de que requiere gradiente igual a true. Y eso nos genera este objeto X, y ese objeto X lo ingresamos a nuestra función ReLU de activación. La gracia de hacer esto es que nosotros después, sobre este resultado, podemos ejecutar la función backward, y esa función backward va a empezar a calcular todos los gradientes hacia atrás, desde la función de activación hasta el tensor X, hasta el tensor original X. Entonces nosotros después podemos plotear lo que nos da esas cosas. Primero, el nombre de la función de activación, que en este caso es rel. El valor de la entrada, que es X, que es un 2. El valor de la salida, que es un 2. Pero además, gracias a que ocupamos este backward, podemos consultar cuál es el valor del gradiente que se calculó para ese tensor, para el tensor de entrada. Y dado que este tensor de entrada está en la parte positiva de la ReLU, el gradiente aquí me va a dar igual a 1. Entonces, gracias a que nosotros podemos calcular el gradiente usando esta pillería, digamos, entre comillas, del llamado al método backward, nosotros podríamos también graficar el gradiente de la ReLU simplemente evaluando en múltiples puntos tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí hacemos el mismo procedimiento de recorrer todo, de movernos por todo el recorrido del gráfico desde menos 10 hasta 10 con un paso de 0,1. Pero aquí, a diferencia del paso anterior, en vez de almacenar la salida de la ReLU, lo que vamos a hacer es almacenar el gradiente sobre X. Entonces, tomamos esta variable, la creamos, la pasamos por la función de activación. Después, a diferencia de la función anterior, llamamos al backward para que se calculen los gradientes. Y el valor de ese gradiente lo almacenamos en nuestra lista de gradientes. Entonces, finalmente, si nosotros ploteamos el X pareados con el vector de gradiente, con la lista de gradientes, vamos a obtener aquí el gradiente de la ReLU, que en una primera etapa el gradiente vale 0 para la parte negativa, y para la parte positiva vamos a ver que vale 1 de forma constante. Eso comprueba un poco lo que vimos en la clase teórica y nos ayuda a soltar un poco las manos con operaciones básicas de Torch. Ahora, para el punto de las actividades, aquí se les da un link, que es este que aparece acá, donde ustedes pueden ver una lista de funciones de activación que están disponibles en Torch.
Entonces, ¿qué se les pide como actividad? Primero, confeccionar el gráfico de la función para la función sigmoidal, ¿ya? Entonces ustedes tienen que averiguar, digamos, en este link, cómo crear el objeto de la función sigmoidal, reemplazarlo en el código de arriba y escribirlo aquí abajo, de manera tal que puedan generar este mismo gráfico de acá, pero para la sigmoide. Y acá en el punto 2, confeccionar el gráfico de la derivada de la sigmoide, es decir, lo mismo que se hizo acá para la ReLU, ustedes copian el código, pero aplicando la función sigmoide. Y acá, en ese punto 2, ven lo que les aparece. Según eso, aquí en la actividad 2.2 hay una pregunta teórica, digamos, que dice, entre un modelo con función de activación ReLU y otro con función de activación sigmoidal, ¿cuál cree usted que aprende más rápido? Justifique su respuesta apoyándose en los gráficos generados anteriormente. ¿Se acuerdan más o menos de la respuesta de esto? ¿Por qué con la ReLU es más rápido que con la sigmoide? Por el vanishing, ¿no? Claro. ¿Cuál tiene vanishing? La sigmoide. Claro, la sigmoide se les desvanece el gradiente y ustedes tienen que decir, ah, yo veo el gráfico de ahí arriba que se desvanece en tal zona. En cambio en la ReLU no pasa eso. Eso que lo revisamos en clase. Ya, y finalmente el último punto, inicialización de peso. Este sí es más cortito. Lo que se hace es un poco jugar con lo que vimos en clase para ver que efectivamente esto funciona tal como dijimos. Y lo que hacemos es crear una red fully connected, como la que se muestra ahí. Creo que lo hicimos con 10 capas. Esta es como bien grande, bien profunda. En la cual tenemos un vector de 2 dimensiones como entrada y un vector de 1 dimensión como salida. Entonces aquí en el experimento 1 lo que hacemos es, aquí miren, el código se los voy a explicar a grosso modo porque el detalle no es tan importante, porque son cosas que vamos a ir viendo en clases posteriores. Porque aquí nos vamos a enfocar un poco en el problema de inicialización de peso más que en el loop de entrenamiento y otras cosas. Entonces yo les voy a nombrar más o menos qué hace cada elemento. Aquí, bueno, aquí son, aquí están importando los módulos de Torch. Aquí hay una función para plotear, digamos, los gradientes. Eso simplemente lo vamos a usar como una función. Y aquí abajo hay un loop de entrenamiento, ¿ya? Que tiene los mismos pasos que vimos más arriba, que es el forward, el backward y la actualización de peso. Siempre va a ser lo mismo en los loops de entrenamiento. Para entrenar una red como esta, una red muy profunda, pero bien sencillita de implementar, que es la que aparece en el diagrama. Entonces aquí más abajo viene la implementación de esa red. Y esta se implementa en Torch y la vamos a llamar como la clase deepNN. Acá en la inicialización de esta red simplemente, como probablemente vieron en la clase el lunes, ustedes van a definir atributos según las capas que quieren darle a esa red. Nosotros, como decisión de diseño, para hacer el ejemplo, decidimos hacer 10 capas, que son esas capas de la layer 0 hasta la layer 9. Cada una de esas capas va a tener 2 neuronas de entrada, no, digamos, 2 entradas, 2 dimensiones de entrada, con 2 neuronas, es decir, con 2 salidas, 2 entradas y 2 salidas, tal como se ve aquí, 2 entradas y 2 salidas. Esto hasta llegar a la última capa, que es la capa 9, que si bien va a tener 2 entradas, va a tener solo una salida, tal como se ve aquí en la figura. Entonces, una vez que definimos esas 10 capas de entrada, lo que tenemos que hacer a continuación para nuestro experimento es definir el valor de inicialización de los pesos. Aquí viene lo importante. En el primer experimento, lo que vamos a hacer es llamar a esta función torch.nn.init.constant_, y esa función nos va a permitir inicializar el valor de los pesos de una capa a un valor constante. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí vamos a tomar la capa 0, vamos a acceder al valor de sus pesos con .weight y .data, y a eso le vamos a asignar un valor arbitrario que va a estar dado por esta variable weight initial argument o initial value,
y este va a tomar el valor que nosotros le entreguemos aquí en la entrada, o en el constructor de la clase. Entonces aquí si nosotros ponemos un 3, aquí va a tener un 3. Si aquí ponemos un 0,2, aquí va a haber un 0,2. Y de la misma forma eso lo aplicamos para todas las capas, para las 10 capas. Estamos haciendo una inicialización constante de peso. Y bueno, y el método forward, que es algo que siempre hay que implementar en Torch, simplemente lo que hace es tomar la entrada, la pasa por la capa 0, la salida de la capa 0 la meto en la capa 1, toma la salida, después la capa 2, la capa 3, y así sucesivamente pasando por todas las capas hasta la última capa de salida, que es la 9, y eso lo retornamos. Esto probablemente vieron cómo armar esto en la clase del lunes. No sé si queda alguna duda con respecto a esta estructura. ¿No? La clase del lunes dijeron que lo íbamos a ver el jueves. Chuta, ya, pero mira, esto es como bien sencillo, porque en el fondo este linear es una forma de crear redes fully connected o capas densas, ¿ya? Y tú lo único que defines acá es el número de entradas de cada uno de estos bloques. Por ejemplo, cada linear corresponde a un grupo como ese, ¿ya? Otro linear va a ser este, otro linear va a ser este. Entonces, yo tengo que crear tantas como capas sucesivas. Por eso aquí instancio el primer linear para la capa 0, el linear 1 para la 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta la 9. ¿Ya? Y lo que hago acá con el método forward es pasar los datos para adelante. Aquí es lo que me llega en la capa de entrada, y esto lo paso por la capa 0 y me retorna un valor. Ese valor de salida yo lo inyecto en la capa siguiente. Si te fijas, yo lo inyecto ahí, generando este otro valor, el cual inyecto en la capa siguiente, generando otro valor, y así sucesivamente. Y con eso produzco el proceso de forward, de paso hacia adelante de los datos. Pero, ¿se entiende la lógica o hay alguna duda? Sí, todo claro. ¿Sí? En Torch, mira, esa es la gracia de Torch. Cuando todo lo que hicimos para los grafos de cómputo queda un poco en el olvido porque Torch lo implementa por abajo. Ahí uno puede simplemente definir la estructura y definir el método forward, porque el método forward nos dice cómo va a estructurar nuestra red para pasar los datos hacia adelante, que es lo que nos dice esto de acá. Entonces, nuestro primer experimento va a consistir en lo siguiente: en instanciar esta clase que definimos que es la DeepNN, que está de acá, pero primero pasando un valor en su constructor para inicializar los pesos con un número menor a 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Esto mismo lo que hicimos en la clase teórica. Entonces, en este caso, como es menor a 1, nosotros vamos a inicializar los pesos con un valor constante igual a 0,1. Que es lo que se muestra acá. Y eso nos genera este objeto model. Un poco para comprobar esto, lo que hacemos es hacer un print de alguna de las capas, de los pesos de alguna de esas capas, de la capa 0, y vemos que efectivamente esto nos da un 0,1. Entonces, luego de eso, lo único que hacemos es llamar al método fit para producir el entrenamiento. Aquí vamos a aprender algo, no importa lo que vamos a aprender. En el fondo vamos a aprender datos que son fijos, no importa cuáles. Lo que nos importa es cómo evolucionan el gradiente de los pesos para ver este efecto de explosión y desvanecimiento. ¿Ya? Entonces, no se fijen tanto en qué datos estamos aprendiendo, si son imágenes. Eso no es relevante para este experimento. Entonces aquí lo que pasa es que nosotros, como estamos inicializando los pesos con un valor menor a 1, ocurre que el gradiente va a... ¿Qué va a pasar con el gradiente? Va a tender a 0. Claro, va a tender a desvanecerse, va a tender a 0. Entonces aquí este método fit lo que va a hacer es graficar el gradiente en las capas iniciales conforme van sucediendo las etapas de entrenamiento o las iteraciones. Y tal como se ve acá, el valor del gradiente conforme van aumentando las etapas de entrenamiento, esto tiende a generar una línea recta en algún valor X, pero fíjense acá el exponente, es 1 por 10 a la menos 7. Eso quiere decir que el valor del gradiente que se está generando con esa inicialización de peso es muy, muy pequeño, y estamos teniendo el problema del desvanecimiento del gradiente. Entonces, caso contrario, vamos ahora a inicializar los pesos con valor constante, pero
con un valor mayor a 1. Y ese valor mayor a 1 va a ser un 1,5. Entonces instanciamos esto en 1,5. Ahí imprimimos el valor de los pesos para comprobar que esto sea efectivamente 1,5. Y llamamos nuevamente a la función fit para que entrene sobre esta red. ¿Y qué vemos acá, en esta curva que define el gradiente? ¿Qué está sucediendo? Infinito, ¿no? Claro, esto está tendiendo a un valor de gradiente que está multiplicado por un exponente 1 por 10 a la 8. Entonces es muy, muy grande. Entonces, ¿qué hacíamos para controlar esto? Usábamos, como vimos en clase, este criterio de tratar de mantener las varianzas de los pesos entre entrada y salida de forma constante para toda la profundidad de la red. Y resulta que eso lo tienen que hacer ustedes como una de las actividades. Entonces, bueno, la actividad primera, la 3.1, dice, hay una pregunta, dice, ¿cómo se llama el fenómeno observado al inicializar los pesos con valores menor a 1? Lo acabamos de decir. Vanishing. Hoy me estás hablando la respuesta. Tienes un descuento de... No sé quién lo dijo, pero bueno, esa es la respuesta. Ya, ahora, ¿cómo se llama el fenómeno observado al inicializar los pesos con valores mayor a 1? Explode. Eso. Otro descuento ahí por soplar la respuesta. Ya, entonces aquí, actividad 3.2, esta es un poco más interesante, es aplicar el método que vimos en clase teórica, que es el método de Xavier-Glorot, que estaba acá, pero usando una función de torch que ya lo implementa para inicializar los pesos. Entonces, ustedes tienen que dirigirse a este link que aparece acá, ver cómo usar esa función de inicialización de pesos, ¿ya? Va a ser una función simplemente, para redefinir esta clase que implementa la red. Y específicamente van a tener que editar estas líneas de acá, que es donde se hace la inicialización de pesos, para en vez de usar un valor constante, utilizar la inicialización de Glorot para ver si efectivamente evita esta explosión o desvanecimiento del gradiente. Simplemente cambiando esta sección de acá, que es la parte que inicializa los pesos. Y en base a eso, ustedes después repiten el código, es decir, definen el modelo, llaman a la función fit, pasando como argumento el modelo, y si todo funciona bien, deberían ver que esta curva de acá, que en este caso explotó, va a tender a tener un valor razonable, es decir, no sé, 0,20, 0,8, pero valores que son razonables y que se nota que no son cercanos a cero, o no son muy, muy, muy cercanos a cero, o no explotan. Y esa es la... bueno, aquí hay dos preguntas. ¿Qué efecto puede haber de la aplicación de este nuevo método de inicialización de peso? Ahí simplemente ustedes dicen, bueno, funciona, no funciona, qué sé yo. Y acá, ¿a qué se deben los efectos observados? Hay una explicación súper sencilla de qué es lo que se busca con las varianzas. En el fondo, si ustedes me dicen, ahí queremos lograr que las varianzas sean de tal forma, eso está bueno y es la respuesta correcta. Una respuesta general, una o dos líneas nada más. Y ese es todo el notebook. ¿Alguna duda? Cuando lo hagamos va a surgir duda. Sí, sí, absolutamente. Bueno, para eso está tenemos el sistema ahí de mensajería del mismo. Vamos a crear un foro en la página. Y yo los invito a que pregunten por el foro porque así dudas que pueden surgirle a una persona pueden ser respondidas para el grupo completo a través del foro, porque todos pueden acceder ahí. Y bueno, y además está decirle que estoy disponible ahí para responder cualquier consulta que tengan y apoyarlos en el proceso del aprendizaje, que yo sé que es bien arduo para este diplomado es bien ambicioso, hay harto contenido, pero les aseguro que va a ser satisfactorio al final del digamos, en la parte media, al final del diplomado, porque la idea es que nosotros vamos sentando las bases como bien específicas de cada concepto y después ya vamos a poder ir haciendo cosas más útiles y cosas más prácticas en la medida que hemos afianzado esta capita de conocimientos básicos y ya tenemos un lenguaje común
para saber qué significa cada cosa. Ok. Bueno, muchachos, les pido disculpas nuevamente por la hora. Espero que, bueno, si alguien se tuvo que ir, por lo menos ya está el video ahí para que, va a quedar el video para que puedan ver la parte que faltó. Y si hay alguna duda adicional, yo me puedo quedar algunos minutos más y el resto ya queda liberado para que vayan a descansar y, y se preparen para el próximo lunes para la próxima clase. Ok, Gabriel, muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias, No, que Gabriel. estén bien, Muchas cuídense. gracias, buenas Luego. noches. Chao, buenas noches. Adiós, Chao, buenas noches, Chao, que les gracias vaya a bien. profesor, buenas noches. Profe, yo quería hacer una consulta con respecto a los mini batches que quedó pendiente. Ah, ya. Si me puedes poner en contexto más o menos. Estamos hablando de los batches y usted me comentaba que los dividía en 3 y se iban evaluando cada 3. Ya te lo di a modo de ejemplo. Ahí- Yo le pregunté si acaso era por un tema de costo computacional o tenía otro motivo. Claro, a ver, déjame un poco aquí abrir el. Creo que esta cosa tiene. Creo que esta cosa tenía algo para dibujar, pero no. Aquí está. Ya, lo que pasa es que cuando aquí uno tiene el modelo. Ahora sí puedes ver lo que estoy dibujando, ¿cierto? O todavía se ve. Sí, perfecto, se ve bien, se ve bien. Ah, súper, ya. Entonces uno cuando tiene el modelo, y esto lo quiere entrenar en el proceso de aprendizaje, uno tiene por acá múltiples datos, que es el training set, lo voy a poner como TS. ¿Ya? Y para aprendizaje supervisado uno tiene, por ejemplo, el dato, que puede ser una imagen, y uno tiene el label, que es la etiqueta, es lo que uno quiere aprender a mapear de esa imagen. Entonces uno va a tener el X1, el L1, el X2, el L2, hasta el XN y el LN. Y así puedes tener millones de datos. Y tú quieres que este modelo aprenda a mapear entre los X y los L. ¿Ya? Ese es el proceso de aprendizaje y ahí está el training. Entonces resulta que tú cuando haces el paso del forward, tú cada vez que estás pasando un dato, vas a tener que de alguna forma calcular una función de error que te permita luego hacer el paso de forward. ¿Ya? Entonces aquí hay varias alternativas que uno podría hacer. Uno podría, por ejemplo, pasar un dato, pasar el primero, en el método forward obtener este error, luego hacer el backward, y luego hacer el update de los pesos. ¿Ya? Paso siguiente, tomar el dato 2, hacer los mismos 3 pasos, después el 3, el 4, el 5, hasta el n, y así sucesivamente. El problema de hacer eso es que cuando tú pasas los datos uno a uno, la red y el algoritmo de aprendizaje en el fondo tiene una visión muy parcial de los datos. En el fondo, para actualizar esos pesos o para saber hacia dónde enfocar el gradiente, su única visión es un solo dato y no un conjunto de datos. Entonces, cuando tú entrenas de esta forma, el aprendizaje o el movimiento, digamos, de los pesos en la red hacia su objetivo, que es el mínimo, va a tender a ser zigzagueante. Vamos a irse para allá, para acá, y va a demorar el aprendizaje, porque en el fondo, pasando los datos de a uno, no hay una visión completa de este conjunto grande que él quiere aprender. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí, lo entendí. Ya. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Si queremos tener una visión completa, bueno, pasemos todos los datos, en vez de pasarlos de a uno, pasamos los n datos haciendo el forward. Aquí calculamos un promedio de los errores de cada dato. Luego hacemos el backward, calculamos los gradientes y luego hacemos la etapa de update. Y esto va a ser mejor porque tenemos una visión más completa de todo el espacio donde viven los datos. ¿Ya? Y eso va a provocar que nuestra curva sea mejor porque vamos a ir directo a la solución donde está el mínimo. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué pasa con esta solución? Que cuando imagínate que nosotros estamos entrenando millones y millones y millones de imágenes. Y nosotros esas millones de imágenes tenemos que pasarlas hacia adelante por la red,
calcular todos los gradientes y mantener en memoria ese acumulado para después sacar un promedio del error. ¿Cuál es el problema que crees que va a pasar ahí? Ahí yo creo que el tema del costo computacional, por lo que comentaba. Claro, si ocupamos todos los datos, que es mejor por el punto de vista del entrenamiento, nos va a traer el problema de que es más costoso, vamos a necesitar más memoria y no vamos a tener recursos suficientes para poder hacer el entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En general es tener el punto intermedio, es entrenar con un compromiso entre tener una cantidad de datos o un batch, que significa lote de datos, que sea significativamente, que sea suficientemente representativo del conjunto completo, pero que nos permita mantener en memoria esa cantidad. Entonces lo que se hace es elegir una cantidad de datos. Yo elijo, por ejemplo, aquí puedo elegir 5, puedo elegir 3, o puedo elegir 20, 32, 64, lo que sea, dependiendo de lo que a mí me quepa en memoria. Elijo esa porción reducida, y sobre esa porción reducida hago el forward, el backward y el update. Una vez que yo ya lo hice para ese mini batch, tomo el siguiente grupo que va a ser el segundo mini batch y repito, forward, backward, update. Y así lo voy haciendo entre subgrupitos de datos hasta hacerle una pasada completa al set de entrenamiento completo. Y una vez que hago eso y completo todos los datos, vuelvo a partir. Mini batch 1, mini batch 2, mini batch 3, así. Hasta acabarlo y después vuelvo hasta obtener que la red haya aprendido y su valor de error sea lo más bajo posible. Entonces, poco para ir directo a la respuesta a tu pregunta, hay un compromiso. En el fondo, es deseable usar todos los datos al mismo tiempo para que el algoritmo de aprendizaje tenga una visión completa del espacio, pero por temas computacionales, eso no se hace y se eligen grupitos pequeños. Eso es la práctica. Me quedó claro, profe. Súper. Muchas gracias. De nada. Ahora, con respecto a las actividades, un resumen. Entonces, durante la semana nos entregan 2 actividades. Uno puede hacer las 2, se van a evaluar las 2, pero se va a considerar la mejor nota. Correcto. Uno Ok. como que puede hacer las dos o puede ser una. La que no haces puede quedar con nota 1 porque es como que queda como no entregada. Pero la nota al final, la que vale para el curso, es el máximo entre esas dos de la semana. Que va a ser entre ese 1 que no entregaste y el 7 que te sacaste por la que sí escogiste entregar y qué sé yo. O si entregas las dos y tienes 7 en las dos, el máximo 7. Ok, sería todo por mi lado, profe. Muchas gracias, Súper. buenas noches. Gracias por su Listo, que tiempo estés también, bien. por haberse pasado del tema del horario. Se agradece bastante. Bueno, qué bueno que Le lo tomen agradecemos. de esa forma. De nada. Ya pues muchachos, que estén bien, cuídense y nos estamos viendo ya la próxima semana. A descansar. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. De nada.